Buenas noches. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos la clase. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Empecemos. Hoy nos toca ver las plataformas digitales y los dispositivos móviles. Para esto, como todas las clases, quiero presentarles un video introductorio y vemos el video y continuamos con la clase. Bienvenidos. En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para hablar de un tema apasionante, el cine en tiempos de Netflix. Para ello me acompañan en este estudio tres periodistas muy conocedores del mundo del cine. Fernando Ganzo, editor de la revista Sofilm en España. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Contamos también con la periodista independiente Julia Benarús. Bienvenida, Julia. Hola. Y contamos también con Pamela Bienzobas, crítica de cine y vicepresidenta de la Académie de Lumière, una institución que se dedica a la promoción del cine francés entre la prensa extranjera en Francia. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias. El cine en tiempos de Netflix, hoy en Primera Plana. Pues ya lo saben, está a punto de arrancar aquí en Francia el Festival de Cine por antonomasia, el Festival de Cine de Cannes, y de nuevo el debate es sobre las nuevas plataformas de difusión. Ya saben que Netflix fue excluido el año pasado en el festival y desde entonces, bueno, las plataformas digitales se van multiplicando. HBO, Amazon, Disney, Apple Plus. En países como España o México ya hay aproximadamente una decena de operadores de servicios de videoclub online. Y a partir de aquí tenemos muchas preguntas, entre ellas si el modelo de Netflix va a acabar con el modelo tradicional de cine en un país como Francia, por ejemplo, muy apegado a su cultura y a sus tradiciones. ¿Hay que poner barreras a estas plataformas? ¿Estamos ante una burbuja del entretenimiento con tantas plataformas? Vamos a plantear enseguida estas cuestiones. Antes vamos a repasar algunas de las portadas de prensa como hacemos cada día. Portadas como la de la revista Dinero. El imperio de Netflix, las inversiones que prepara la plataforma en Colombia son multimillonarias y dedica además su portada al cofundador de Netflix, Reed Hastings. Le Nouveau Magazine Littéraire, aquí ya en Francia, también ha titulado en su portada Netflix, reapropiación de la cultura. El Courrier International, la revolución del streaming, y habla de esa guerra entre diferentes plataformas por controlar la industria del entretenimiento. Les quiero plantear una primera cuestión a los tres, respuesta corta y breve. ¿Las nuevas plataformas son una oportunidad para los nuevos proyectos cinematográficos o son más bien la tumba, el cementerio del modelo tradicional de cine? Fernando. Pues muy brevemente, a partir del momento en el que el cine es un arte industrial o una industria artística, este tipo de revoluciones comerciales suponen siempre una inyección de dinero y de presupuesto, y desde ese punto de vista solo puede ser positivo si somos un poco inteligentes para coger todo lo bueno y que esto se suponga una inyección y que la producción se multiplique y se diversifique.
Es decir, positivo pero con algún matiz. Julia. Bueno, para mí Netflix ya ha ganado, porque lo que sale por Netflix es oficialmente lo mejor del cine, con los hermanos Coen, con Alfonso Cuarón, así que, bueno, ya sabe. Pamela. Yo creo que es una oportunidad, pero a condición de saber justamente, como decía Fernando, con inteligencia, saber llevar esto y no justamente enfrentar modelos. Por otro lado, ¿qué es el modelo tradicional del cine? Se ha tenido que adaptar muchas veces durante la historia, permanentemente. Ha sobrevivido, efectivamente podría fortalecerse más, no ha salido indemne necesariamente, pero bueno, es una oportunidad. Lo importante es trabajar hacia una coexistencia para, como decía Fernando, sacar lo positivo. El propio director Alfonso Cuarón, que ha dirigido una de las películas de las que más hemos hablado este año, Roma, un producto Netflix, decía que sin Netflix no hubiera sido posible obtener la financiación. ¿Quién iba a querer producir una película en blanco y negro, una historia en México, en los años 70? Y frente a él están declaraciones como la de Steven Spielberg, que llegó a decir que, bueno, que las películas de Netflix y de las plataformas están bien para llevarse un Emmy, pero nunca un Oscar. No sé si hay cierto recelo de ciertos sectores de Hollywood todavía, Fernando. Una cosa está clara, y es que Hollywood poco a poco se estará dando cuenta que los hábitos de consumo mundiales de cine cambian, que no hay tantas ciudades en el mundo en las cuales haya todavía tantas salas, tantas pantallas como para ofrecer una oferta bien diversificada. El propio Cuarón lo decía: si ahora entrásemos en un cine mexicano de 14 pantallas, seguramente en 12 estuviera la última película de Marvel, luego una comedia europea y una película mexicana. Entonces, ¿cómo hacer en ese panorama? Por lo tanto, es un poco, efectivamente, hay que lograr encontrar una especie de justo medio entre esas dos cosas, porque la reclamación de Spielberg es legítima. Sí. Hay que intentar... Hollywood es el gran espectáculo en pantalla grande. Sin la sala de cine, sin la sala negra, sin el sentido de una comunidad en un espacio juntos, federados en torno a algo, lo que ha sido Hollywood no tiene mucho sentido. Por eso, efectivamente, va a ser muy delicado como conflicto. Quizá que sea sano el punto de partida de que estas plataformas hayan revolucionado en cierta medida la industria cinematográfica. Julia. A mí me parece que es verdad que en algunas ciudades no hay cine. A veces la gente no puede ir al cine. Así que Netflix es como ha democratizado el acceso a las películas, incluso las películas de arte y ensayo. Y eso no se le puede negar. Bueno, hablamos de Netflix. Netflix no es la única. En los últimos tiempos han proliferado un montón de plataformas. Hablamos de HBO, hablamos de Disney, hablamos de Apple Plus. Quizás la pregunta, Pamela, es: ¿hay mercado, hay espacio para tanta plataforma? No creo que para tanto, si se sigue produciendo tanto, pero sí una cosa es cierto, creo que esta revolución, como se dice, pero yo lo relativizo cuando pienso históricamente en lo que significó la entrada de la televisión por cable, con las producciones de las televisiones por cables también, que entraron a producir, etcétera. O sea, son cosas que pasan y esto no creo que sea la gran revolución de la historia del cine y de la difusión del cine, pero sí, entre estos ajustes, que sí tal vez le han quitado espectadores a la sala del cine, pero también por otro lado han expandido el mercado, me parece. No lo pueden expandir, eternamente. Va a llegar un punto límite y creo que pronto si entran todos estos operadores, pero sí hoy día hay mucha gente consumiendo cine a través de salas o a través de pantallas pequeñas o lo que sea, pero que no lo hacía antes. Entonces se ha expandido, pero sí, por supuesto que tiene un tope y eso lo vamos a ver pronto. No sé si la pregunta quizás sería, Fernando, si estamos ante una burbuja de entretenimiento. En todo caso es una economía incierta, pero desde hace mucho, desde la llamada nueva edad de oro de las series, porque ha habido muchas, la televisión ha tenido grandes épocas, se ha generado un incremento del coste de producción de las series, por ejemplo, que tenían mucho éxito, pero hasta qué punto seguían siendo rentables. Hubo un caso muy claro que fue The Walking Dead, que tenía un éxito enorme, pero producir cada episodio era tan caro que la cadena estaba sufriendo económicamente. Y ahora mismo lo que se está produciendo efectivamente es que, además,
no hay que exagerar, hablamos mucho de esto, pero por ejemplo en España hoy las plataformas, es decir, la televisión no televisiva, suponen un 3% del consumo de todo el país, en el caso español, por ejemplo. Y sin embargo, efectivamente, cada vez hay más, cada vez invierten más. Esta competencia hace que Netflix haya tenido que pagar 150 millones para poder conservar Friends, que es la serie más vista todavía en Netflix, porque Warner llega ahora con su propia plataforma, LinkedIn va a comenzar a producir, Facebook también, está YouTube. A mí el riesgo, lo que temo para el consumidor es que puede que volvamos a una edad muy antigua en la cual para poder ver una serie solo que nos interesa haya que pagar una suscripción a una cadena, otra, y al final acabemos pagando más que cuando antes con el cable pagábamos pues, una cantidad por tener todo, y ahora haya que pagar por muchas cosas menos, pero al final estemos suscritos a un montón de cadenas, a un montón de plataformas, y que efectivamente el espectador se vea saturado y diga, bueno, basta ya. Netflix ha revolucionado sin duda los hábitos de consumo de millones de hogares en el mundo. ¿Las producciones de este tipo de plataformas son series hechas a medida del gusto del consumidor o son más bien una manipulación para dirigir el gusto del consumidor? ¿En qué dirección funcionan las producciones de estas plataformas, Julia? Pues es algo muy conocido de que cuando hicieron a House of Cards, lo hicieron porque a la gente le gustaba las series de política, las películas de David Fincher y el actor Kevin Spacey. Y funcionó muy bien, pero en otros casos no funciona tan bien. Por ejemplo, la serie francesa Plan Coeur no ha tenido tanto éxito como esperaban y por tanto tenía actores jóvenes para un público muy joven. También era una comedia romántica en París y no ha funcionado. Así que me parece que no tenemos que olvidar que si no le gusta a la audiencia no va a funcionar. Así que no es solo producir un contenido demográfico, pero también tiene que tener talento o interés por sí mismo. Es cierto que las producciones de Netflix tienen como una especie de pátina, que se parecen un poco estéticamente. Hay como un color azulado, hay algo como un tono de la producción Netflix que empieza a reconocerse, pero aún así, una cosa en el lado contrario del algoritmo, digamos, todo esto que nos da un poco de miedo, es que Netflix está invirtiendo mucho en producciones de países tradicionalmente no creadores de series para el mundo, como por ejemplo en España, creo que ahora es en Colombia, efectivamente, hablábamos antes, y que, por ejemplo, pues ahora en este mundo de las plataformas, no solo Netflix, es posible que un espectador francés vea una serie brasileña, que un espectador argentino vea una serie danesa, y cosa que antes era mucho más rara, la verdad. O sea, que hay una especie de también cambio geopolítico casi. Y en el cine eso no lo podemos negar, también en el sentido en que, como decíamos, está llevándole a un público que sería más pasivo una oferta que antes era más especializada. ¿Hasta cuándo van a poder seguir, por lo mismo que se planteaba, ¿no?, de la competencia y todo eso? ¿Hasta cuándo van a poder seguir invirtiendo en películas como Roma o películas de cinearte que por ahora son productos, yo creo, de prestigio, ¿no? Lo hacen no porque vayan a ganar mucho dinero con eso, sino justamente por posicionarse como marca, y por adquirir prestigio. Quizás esta competencia va a significar que tengan que parar. Si ponemos el foco en el cine latinoamericano y entendiendo los problemas de distribución que existen en el continente, muy distintos a los europeos, ¿le viene bien el modelo Netflix al cine latinoamericano? ¿Podríamos concluir o no podríamos decirlo también? O sea, el actual creo que sí, justamente. El hecho de permitir el acceso a estas películas y que la gente se acostumbre, gente que de otro modo ni siquiera se interesaría o ni sabría que la película pasa eventualmente en el cine cerca de su casa. Solo que me pregunto si esto va a poder seguir desarrollándose o si es que en algún momento la competencia va a significar que, ok, bueno, hasta ahí llegamos con el cine arte y con el apoyo a pequeñas industrias y ahora tratamos de competir contra Marvel. Sí, solo un apunte que yo creo que es importante recordar a la gente, porque tenemos una tendencia a mezclar las cosas, y es que hablamos de Netflix, tal película Netflix. No todas las películas Netflix son producciones Netflix. En ese sentido, hay películas que llegan al espectador gracias a Netflix, pero en las cuales
Netflix no ha tenido una intervención directa desde el principio en la producción, sino que simplemente se ha sumado como un agente económico comprando los derechos de distribución. No es lo mismo Roma, por ejemplo, que Triple Frontera de Chandor, en el cual Netflix está desde el inicio del proyecto. Me van a permitir una breve pausa para despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando del cine en tiempos de Netflix aquí, en Primera Plana. Bien, ese era el video que les quería enseñar justamente para que vean la reflexión que se está haciendo no solo aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo acerca de las plataformas, ¿no? Las famosas plataformas digitales y cuán beneficioso es o no para el cine latinoamericano y bueno, y en este caso el cine ecuatoriano. Como vimos en esta exposición, países como Francia comienzan a poner ciertas restricciones a la entrada de plataforma. ¿En qué sentido? En que hay una legislación en donde les dicen, a ver, si ustedes están lucrando aquí en mi país, tienen que pagar impuestos, ¿no? Entonces, esto hace que sean medidas proteccionistas para cada uno de los países, ¿no? Entonces, de una u otra manera, es importante de que haya este tipo de medidas de protección para los países. Y la pregunta que deberíamos hacernos ¿es beneficioso estas plataformas para la producción, para el cine ecuatoriano? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere participar, dar su opinión acerca de si es beneficioso o no estas plataformas para la producción, para el cine ecuatoriano? Vamos con Lourdes. Le escuchamos, por favor. Buenas noches, profesor. Bueno, sinceramente pienso que en algún punto puede ser beneficioso para nuestro país las producciones digitales, ya que de ese modo puede llegar a nosotros de manera más fácil y accesible. Bueno, lo digo por mí, porque ya que muchas personas prefieren estar en la comodidad de su hogar, así sea pagando $3 mensualmente por una producción digital, ya sea Netflix, Disney Junior, TV Cable, etc., que ir a una sala de cine, aunque eso suene contradictorio porque sería una desventaja para el cine tradicional de nuestro país. Pero en algún punto creo que sí puede ser beneficioso, ya que alcanzaría a más personas. Los podríamos ver ya sea en un aula de clase, ya sea en una proyección universitaria, entonces, etcétera. Y así como lo hicimos en esos talleres que usted nos mandó de ver. Entonces, yo pienso eso, que sí sería beneficioso. No del todo, pero es mi pensar. Así que yo creo que sí. Gracias, Nayara, por su participación. Sí, o sea, nos beneficia en cierta medida, ya que, como usted dice, podemos ver ciertos contenidos que de una u otra manera no podríamos verlos. Pero, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con la gente que produce cine en el Ecuador y que quiere llegar a estas plataformas? La única experiencia que se conoce es la de estos chicos de Enchufe TV que hicieron una coproducción con Colombia y de esa forma llegaron a Netflix. Pero no todo el mundo o no todas las producciones pueden llegar a estas plataformas. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que es beneficioso para la producción de cine ecuatoriano, para la producción audiovisual, estas plataformas? No sé, ¿qué creen ustedes? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a las demás personas.
Primero, integrándome de nuevo, pues estaba de viaje y por eso es que me había ausentado un poco. Nada, con respecto pues a esta entrevista, a este video que hemos visto, yo creo que de alguna forma sí beneficia a la producción ecuatoriana. Primero porque creo que es una forma para poder mostrarnos al mundo, porque a través de Netflix pueden ver cualquier persona de cualquier país del mundo una producción, ejemplo, una producción ecuatoriana que se haya hecho. Entonces, esa es la forma de poder vendernos. Esa sería la parte positiva. Y bueno, la parte negativa, yo creo que de alguna forma, al menos acá en el Ecuador, pues no todo mundo tiene la oportunidad de tener Netflix. Entonces, yo creo que esas son las dos contrapartes, ¿no? La buena que estamos vendiendo al mundo, pues nuestra cultura, nuestras historias, lo que hacemos, y por otra parte, a nuestra misma gente le estamos permitiendo no ver lo que hacemos. Entonces, esas dos partes habría que analizarlas, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, creo que está muy bien vender al mundo lo nuestro, ¿no? Eso nomás, muchas gracias. Gracias. Sí, creo que es importante, como decíamos en clases anteriores, la tecnología no es mala, o sea, la tecnología está ahí. ¿Qué es lo importante? Saber aprovechar la tecnología. Y en la medida en que podamos aprovechar, o sea, poder eh, vincularnos a estas plataformas, es necesario. Pero, como les decía, o sea, esto no es solo de voluntad, sino que depende también de políticas públicas. Por eso mismo les hice ver este video, porque por ejemplo en Francia hay leyes proteccionistas para su cine. ¿En qué sentido? Que hay las famosas cuotas de pantalla y igual están pidiendo en las plataformas, están diciendo, a ver, si ustedes están entrando acá a este país, están lucrando, entonces tienen que pagar impuestos o tienen que poner tanto tiempo de producción al aire de lo que se hace ahí en Francia. Entonces, yo creo que también en nuestro país nosotros deberíamos un poco presionar a las autoridades, legisladores, para que se creen también leyes de protección a la producción nacional. O sea, las plataformas no son malas, pero que sí den acceso a la producción, al cine ecuatoriano, a lo que se hace acá en el país. Yo creo que eso es importante. O sea, porque si no es un trabajo individual, es un trabajo muchas veces contracorriente. Tomen en cuenta que estas plataformas digitales son un monstruo, o sea, son miles de millones que se manejan ahí y siempre es un negocio. O sea, hay que entender que detrás de todo esto está un negocio. Si nosotros accedemos a Netflix, ¿qué estamos haciendo? Estamos contribuyendo a que esta gente sea cada vez más rica, más millonaria. ¿Por qué? Porque al pagar nuestros 7, 8 dólares o lo que cueste la suscripción, imagínense por los miles de millones de gente en el mundo que se suscribe. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, cada uno de los países estamos, como se dice, alimentando a estos monstruos gigantes de ahora del entretenimiento a través de las plataformas digitales, ¿no? Pero no recibimos nada a cambio. Entonces, un poco la pregunta acá es, ¿qué deberíamos hacer para que también sea retribuido todo lo que cada uno de los países hacen o contribuyen a estas plataformas y qué estamos recibiendo a cambio? No sé si alguien más quiera participar, dar una opinión sobre esto. Carlos, perdón. Sí, No, sí, bueno, que hable la otra persona. no, que no, nadie más levantó la mano. Sigue nomás, por favor. Muchas gracias. No, simplemente yo creo que las políticas públicas sí están creadas, porque hay una nueva ley, la ley de comunicación que crearon donde decía que el 50% al menos de la producción sea basada en televisión nacional, pero eso no se cumple, por ejemplo. Eso no se cumple. Por ejemplo, yo acá en Latacunga, yo resido acá en Latacunga, presentamos un proyecto igual para una serie de televisión, pero igual no nos dieron paso, simplemente porque decían que no estaba lo suficientemente comercial, porque lo que buscan ellos es comercial, y si es que, pues,
si yo no gano dinero de los auspiciantes, pues ¿cómo te puedo dar un espacio? Es lo que nos decían. Entonces, claro, nosotros les hacíamos referencia a la nueva ley de comunicación, ¿no? Pero simplemente ellos, pues, no dan paso y es como que una lucha contra gigantes que la verdad a ellos más les interesa es el tema económico y tampoco apoyar la producción nacional, ¿no? Que sería lo que se necesita. Y de parte de las autoridades, pues tampoco es que ellos hacen o se esmeran en hacer cumplir de alguna manera este tipo de leyes. Porque igual, por ejemplo, con esta nueva ley una nueva ley creo que es del SRI, donde dice que el 50% de impuestos se le puede reducir a las empresas que apoyan a la cultura, al arte, ¿no? Tampoco están tan convencidos como es, los empresarios. No sé si falta socialización o convencimiento del mismo empresario para decir, bueno, le voy a apostar a la cultura. Si me están condonando el 50% de impuestos, pues lo haré porque al fin y al cabo ellos son los que ganan, ¿no? Pero acá hay bastante gente reacia todavía que no sé, que se vive cerrada todavía en un mundo en el cual no dan paso a nuevas creaciones, ¿no? Entonces, es bastante difícil la lucha contra los empresarios, sería, creo yo. Eso nomás. Sí, efectivamente, y no es solo en tu sector, es en todo el país. El mismo problema tienen muchos realizadores. Y una de las cosas que yo siempre repito es que en el país falta unidad también. O sea, en el sentido en que todo el mundo quiere hacer cosas, pero quiere hacer de forma individual. Igual pasa con las plataformas. Aquí en Ecuador se han creado algunas plataformas, ¿no? Pero estas plataformas también son muy individuales, o sea, aparecen, digamos, aparecieron en la época de pandemia y está Cholofilm, está CineC, pero entre ellas se compiten. Igual pasa, yo creo que con los realizadores. O sea, hay un montón de asociaciones de realizadores y no hay unidad en el sector. Y estos son los problemas que muchas veces enfrentamos. Entonces, la unidad, como se dice, hace la fuerza. Deberíamos realmente tratar de crear un solo conglomerado nacional para justamente eso, presionar. Hay leyes, pero ellos no sienten la presión, ¿no? Y la presión tiene que ser social para que ellos sientan la necesidad de cumplir esas leyes, de cumplir eso. Y con respecto al SRI, sí, yo creo que falta socialización porque no entienden los empresarios en qué les beneficia, ¿no? Entonces, sí falta eso y el asunto, perdón, también es que los trámites para hacer este descuento en el ministerio son muy burocráticos, es muchos papeles que hay que presentar, entonces eso hace que por ejemplo, un empresario que no tiene mucho tiempo está llenando papeles, le parece absurdo y por eso son reacios a este tipo de apoyos al arte, a la cultura. Pero sin embargo, yo creo que hay que continuar. Yo creo que espacios como este, el del mismo taller, han sido muy importantes, ya que nos han permitido aprender entre todos. Una de las cosas que, ya que la próxima semana será la última clase de este primer taller, es que hagamos una reflexión. Esto les voy a mandar también como tarea, ¿no? De que hagamos una reflexión acerca de la importancia de este taller, la importancia de estos espacios. Les había mandado también el trabajo de que hagan un cineclub en su casa, con sus familiares, con sus amigos, y manden ese trabajo. Todavía no he recibido de algunas personas esta experiencia que puedan hacerlo, ¿no? Y la idea es que estos espacios también se comiencen a reproducir, que busquemos alternativas tanto a la producción, que busquemos alternativas tanto a la producción como a la distribución.
Hay que entender que el cine no es solo la producción, es la exhibición, la distribución, y muchas veces nos olvidamos de ese factor importante. Y como usted decía, por ejemplo, los dueños de los canales o de las salas de cine no apoyan a la producción local, a la producción nacional. Entonces hay que tomar medidas de presión frente a esto, y la única forma es a través de la unidad del sector y también del público, de los espectadores. Alguna vez conversábamos de por qué no se hace una asociación de espectadores, tanto de cine como de televisión, porque los dueños de los canales muchas veces creen que ellos tienen la última palabra, y no es así. Ellos son parte de este sistema que se llama comunicación. Ellos no tienen mucho sentido sin el público, sin los espectadores. Entonces, los espectadores, también el público, deberíamos tener una participación en el sentido de tener por lo menos voz en lo que se programa, en lo que nos quieren exhibir. Y esto también es a través de legislación, de leyes que contemplen esto, como ocurre en otros países. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? No. Es una pena que no estén todos los compañeros. Me mandaron a ver, sí, Gigi, le escuchamos. Buenas noches con todos. Creo que sí le envié el trabajo, pero bueno, viéndolo ahorita es que, bueno, el problema es que como, bueno, los medios de comunicación transmiten programas, pero el problema es que debe haber algo para que, no sé, a través de las redes o una encuesta para el público que haga, o sea, que hagan preguntas como qué les pareció o películas, o dependiendo del género también. Entonces, creo que eso les faltaría. Ya, entiendo que épocas anteriores no, porque era más como ver televisión y ya, y como en ese tiempo también no habían tecnologías de internet y dispositivos como celulares, pero actualmente creo que deberían hacer eso para que los padres de familia o los jóvenes, bueno, sobre todo los padres de familia, vean o opinen qué pareció, por ejemplo, tal serie para los niños o tal película para los jóvenes, si es que tan o no, o sea, deberían como que abrir una encuesta para ver el porcentaje, no solo a nivel de Costa, Sierra y Oriente, sino a todo este país, para que haya como que ¿cómo se dice? Haya como que un porcentaje. Entonces, eso sería como mi opinión hacia lo que es el cine y medios de comunicación, si no me equivoco. Gracias. Gracias, Gigi. Sí, efectivamente, o sea, debería haber más participación del público en las decisiones que toman, no solo en la programación de televisión, sino en las otras programaciones. Hay leyes en donde se habla de la participación ciudadana, pero no se aplican, no se cumplen. Entonces, sí hay que hacer más presión sobre esto, ¿no? Y como repito, la única forma que podemos salir adelante es con la organización, en el sentido en que fortalezcamos las organizaciones de arte, de cultura, de la gente que está haciendo producción, de la gente que estudia. O sea, yo creo que esa es la única forma en que podemos ir ganando terreno y defendiendo los derechos ciudadanos, ¿no? En este sentido. Les comentaba que es una pena que no estén todos los compañeros, algunos se han disculpado por algunas actividades. La próxima semana concluimos el taller, tendríamos la última clase, y les anticipo, una de las tareas que les voy a mandar es que ustedes hagan una evaluación por escrito del taller, más que si ha sido bueno o malo, en el sentido de esta experiencia del taller de cine, si se debería continuar. Y si ustedes creen que esta experiencia del taller se debería continuar, que ustedes también den su punto de vista de en qué mejorar,
de pronto si fue muy largo, las 27 semanas. Entonces, ya les voy a mandar, como repito, esta tarea para la próxima semana para que ustedes hagan una evaluación. Y recordarles, las personas que todavía no han presentado todas sus tareas tendrían hasta la próxima semana para que se pongan al día y se igualen. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles por su participación y nos estaríamos viendo la próxima semana. Una buena noche con todos. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches, gracias.